todos y a todas los que se loguearon hoy. Hola Cris, buen día. Bueno, acá se están sumando. Bueno, Sergio, somos varios participantes. Ahora los voy a dejar con los directores y con el orador que tenemos hoy, que es espectacular. Pero sí les quería contar para todos los que... hola Roberto también, buen día. Para todos los que se suman hoy tal vez por primera vez a una reunión de esta comisión, contarles que es una reunión de la Comisión de Estudios, de lo que son las comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. La asociación es una organización sin fines de lucro, llevamos más de 15 años en Argentina trabajando. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, y entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y regulaciones aplicables, como también a los principios éticos y a las buenas prácticas de control, gobierno y transparencia. Nosotros nacimos con el lema de lo correcto debe primar sobre lo conveniente y lo seguimos sosteniendo. Y en los últimos años acuñamos otro, que es que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. La asociación tiene, además de las comisiones de estudio, que son 11 comisiones de estudio, esta que ustedes conocen, y después hay por temas, para los que les interese simplemente que sepan que tenemos Behavioral Compliance, Data Privacy y Ética Digital, Compliance y Antitrust, Compliance en la industria financiera y FinTech, Compliance penal estratégico, Compliance y sector público, gestión de fraude corporativo, sistemas de gestión de compliance, sostenibilidad o compliance ASG y diversidad y cultura ética. Se pueden anotar en cualquiera de las otras comisiones si les interesan también los temas. Como asociación tenemos una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos junto con la Universidad de UCEMA. Llevamos 23, esta es la número 24 edición que se está haciendo. Más de 2.200 graduados profesionales SEC, y nos llena de orgullo poder decirlo. Tenemos un club del Compliance Officer al que invitamos a todos los profesionales certificados, a todos los SECs, a formar parte. Generalmente se reúnen los últimos miércoles de cada mes. Tenemos una suerte de bolsa de trabajo que se llama Connecting Dots, y acá hay algunos de los creadores justamente de Connecting Dots, Cristina y Sergio. Y acá ustedes pueden loguearse tanto para postear oportunidades de trabajo como para buscar oportunidades de trabajo, y no hace falta que sean socios de la asociación, así que los invitamos a hacerlo. Tenemos también otra iniciativa que se llama Supervalores y que tiene que ver con que comprendimos que hablar de corrupción, o perdón, de anticorrupción y de valores, estaba buenísimo hablarlo entre nosotros, pero nos estábamos hablando en una burbuja, queríamos ir, bueno, hacia adelante al futuro, y entonces dijimos, el futuro es de las generaciones más jóvenes, y por eso trabajamos con chicos de quinto, sexto y séptimo grado para de una manera lúdica empezar esta conversación sobre, o discusión sobre lo que son los valores, anticorrupción, etcétera. Llevamos también 13 encuentros entre el sector público y privado, que normalmente se hacen en el mes de junio, a mitad de año, en donde discutimos temas de compliance uniendo a todos los sectores. Y 9 congresos este año en diciembre, noviembre-diciembre va a ser el número 10, o sea, el 10º Congreso Internacional de Compliance. Bueno, estas son un poco nuestras actividades, tenemos muchas más. Los invitamos desde ya a hacerse socios de la asociación, a formar parte de nuestra comunidad y a seguirnos en redes para enterarse de las novedades. Y ahora sí, sin más, los quiero dejar de la mano de Cristina Devoto, Sergio Constat y Roberto Mendenson, los directores de esta comisión. Muchas gracias, Marian. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Mi audio siempre tiene... Ah, ok, buenísimo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que tengo una muy buena noticia para darles. Cumplimos 10 años de comisión. Esa comisión de salud arrancó en 2015. Allá iniciamos hace 10 años, gracias, con la idea de empezar a abordar los temas que tenían que ver inicialmente con especialidades medicinales, dispositivos médicos, ¿no? Y la verdad que con el correr del tiempo nos dimos cuenta que el tema de la salud es mucho más amplio, mucho más complejo y necesitaba un abordaje más abrazador de otros temas, ¿no? Y así fue como esa comisión inicial se transformó en la comisión que es hoy, de salud, ¿no? Y la verdad que juntos, bueno, fuimos recorriendo los avatares de esta industria, de este tema.
recorrimos juntos la pandemia con todas sus temáticas vinculadas con ética, con integridad, así que es un honor, y yo lo digo en forma personal, un honor compartir con mis codirectores Sergio y Robert, un placer y un honor realmente llevar adelante este trabajo con ustedes. Esperamos que continúe por muchísimo tiempo y también agradecer a la asociación que nos da este espacio de intercambio, ¿no? Profesional, entre colegas, en un ámbito que siempre procuramos que sea de confianza, para justamente intercambiar y hacer entre todos este camino de compliance, ¿no? Que el camino lo hacemos siempre entre todos. Y bueno, por supuesto, siempre están invitados a participar. Hay personas que ya nos siguen desde hace mucho tiempo, gente nueva, así que a todos le damos la bienvenida más cálida y también los invitamos a acercar temas, a acercar oradores. Siempre estamos dispuestos a escuchar, porque de nuevo esto lo vamos haciendo entre todos, así que nos acercan las inquietudes que tienen, los temas que les gustaría abordar y bueno, lo llevamos adelante. Así que gracias de nuevo bueno, te paso la palabra, Sergio. Muchas gracias, Chris, Robert. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de elementos básicos de un programa de compliance en el sector salud, para lo cual tenemos un speaker del viejo mundo, aunque a pesar de que es argentino, está radicado en Madrid. Él es Juan Payás, es Head of Compliance Business Sectors en Merck, abogado corporativo certificado internacionalmente en compliance y enfocado en el sector salud, con experiencia en distintos mercados de Asia, Latinoamérica y Europa en la gestión de asuntos éticos. No quería demorar mucho la presentación, que la van a tener en la presentación. Quería darle la palabra a Robert para ver la dinámica y ya empezamos con la presentación de Juan. Robert, todo Gracias, tuyo. Sergio, gracias, bueno, Cris, Mariana, a todos. Y bueno, ya cediéndole la palabra a Juan, a quien conozco hace muchos años en esto, y agradeciéndote también tu disponibilidad para esta reunión y compartirnos todo, parte de tu experiencia. Eh, Contarles esto, que la idea es que, bueno, la dinámica es justamente sea la exposición de Juan y que tengamos un tiempito después para dejar alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, que lo puedan ir haciendo en el chat, que no nos vamos a olvidar. La idea es ver, salvo que sea muy necesario, porque se pueda perder, no interrumpir la presentación de Juan y sobre el final hacer todas las preguntas juntas. Así que no es que nos vamos olvidando, los vamos viendo y las vamos recogiendo a medida que ustedes las vayan dejando. Así que, sin más, Juan, todo tuyo. Muchísimas gracias Robert y a la asociación por la invitación. Como saben, Compliance tiene mucho de afrontar desafíos. Estoy afrontando el primero, que es la pantalla, pero si me dan un segundo, creo que podemos hacer acá. Esto debería, ahora sí. Ya se ve perfecto, Juan, ¿eh? ¿Se ve perfecto? Buenísimo. ¿Cuál ven? ¿La compartida o la acá? Introducción, Juan Sí. dice. Perfecto. Calculo que ven todo mi PowerPoint, ¿no? Bueno, ahí está. Cualquier cosa me avisan. Bueno, mi nombre es Juan Paillás, trabajo como Head de Compliance para el sector de salud de Merck, aunque debo aclarar que hoy no represento a la compañía, estoy haciendo esto obviamente por la asociación y de a modo académico y representativo. Ven ahora la segunda slide, solo para aclarar. No, Sí, seguimos no. con introducción, Juan. Ah, perfecto, entonces sí estaba bien. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí Ahora sí. sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, siempre les dejo mi link de LinkedIn para que si alguno me quiere contactar, siempre hay temas que no alcanzamos a abordar. Ustedes saben que es una charla un poco a nivel general, pero la realidad es que
tal como en la asociación, estos temas son un poco lo que nos mueve y lo que nos interesa, y por eso siempre dejo un dato de contacto para que cualquier duda o pregunta que no podamos tratar hoy, la podamos conversar después. Me demoro a veces en contestar, pero siempre contesto. Temas interesantes que estuve haciendo, siempre digo, desde el punto de vista de las empresas, mi camino con compliance que me pidieron que compartiera un poco es un poco aburrido, porque estoy en la misma compañía hace 12 años, pero eso me dio la chance de estar 4 años en Bogotá, en Colombia, trabajando con el Cono Norte, después de haber trabajado con Robert, a quien siempre estoy eternamente agradecido por iniciarme en este tema. Después estuve 6 años en Alemania, en el medio uno en Singapur, trabajando con el negocio de Asia, y ahora estoy basado en Madrid. Una cuestión de que como tengo un rol global, lo hago desde acá. Em, Temas de interés, de los cuales de nuevo podemos charlar cuando quieran, es certificación de una empresa en compliance, en este caso eh, IDW es como si fuese un estándar ISO. Creo que ese es el proyecto más interesante del último tiempo. Y después otros temas que hemos estado haciendo y que les voy a ir contando a lo largo de la charla. Entonces, ¿para qué estamos acá? Hablar un poco de programas de compliance efectivos en el sector de la salud. Y para eso quería empezar con algo un poco más general. De hecho, les voy a comentar una historia personal. Cuando empecé y obtuve mi primer trabajo en compliance, llegué a casa y le conté a mis padres que todavía estaban y la respuesta siempre me dejó pensando. Mi papá dijo, no sé qué es eso, y mi mamá dijo, creo que es una policía interna. Entonces puse un poco el objetivo de, por mí mismo, ir desarrollando una definición de compliance que fuera más clara y que le pudiera por lo menos contar a mis papás. Y después de mucha investigación, se puede decir que tengo una definición teórica que es la siguiente, que compliance para mí es un puente. ¿Por qué para mí es un puente? Porque es algo que tiene que ayudar a la compañía a llegar a donde quiere ir de manera rápida y segura. Te vas a tardar en llegar al puente un poco más y es probable que sí, pero lo construís porque crees que vas en la dirección correcta, porque sabes que para ahí es donde vas y por eso te tomas el tiempo y las ganas de construir compliance, programa de compliance. Em, ¿Qué tenemos que conocer para armar este puente? Bueno, con quién estás trabajando, cuál es el modelo de negocio, qué es lo que se hace en esa empresa, quiénes son las personas no entendidas solamente como el cafecito, que sí es muy importante, pero entendido también como quiénes son los que deciden y hacia dónde vamos. Entonces, en cierta forma hablamos de misión, visión y valores. Hasta ahora un poco, venimos a decir, esotérico o en las nubes. Entonces, ¿por dónde empezamos más concretamente? Si están haciendo un nuevo programa de compliance o si están replanteándose cosas sobre compliance, lo primero que siempre me pregunto es quién soy, dónde estoy. Entonces, tenemos una complejidad en nuestro sistema de salud en Argentina que ustedes conocerán. Es entre alta y muy alta, me animo a decir. Todos los sistemas de salud suelen ser bastante complejos porque el objetivo que tienen es cubrir a la mayor cantidad de gente posible con el menor costo posible. Ningún sistema de salud cubre todo ni a todos. Entonces todos inventan lo que pueden para acercarse más a eso, ¿no? Entonces si uno está trabajando en una prepaga o para una secretaría de salud, para sea cual sea donde uno se para, tiene que entender bien cómo va a interactuar con todos estos, con los hospitales, con los médicos, con las clínicas, etcétera. ¿Por qué? Porque es justamente en esos vínculos y en esas relaciones, si se quiere, de comerciales y me animo a decir a veces hasta de poder, según quien tira más o empuja más en el vínculo comercial, es donde vamos a tener las chances de posicionar nuestro programa de compliance y también nuestros riesgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que entendemos dónde estamos? Entender las normas que nos aplican, ¿no? No es exactamente lo mismo si estoy eh, en un parte del Estado Nacional que si estoy en una obra social. Lo que van a ver que hacemos en compliance es no solamente conocer las normas, sino definir de nuevo principios y valores con los cuales yo puedo cumplir esas normas de manera más eficiente. Entonces, la norma es lo que tengo que hacer, pero a su vez yo entendí todas las normas y digo, bueno, quiero hacer algo más, quiero dar un pasito más para hacerlo más fácil, porque si no, cada vez que una norma cambia un poquito, yo tengo que cambiar mi approach. La diferencia es lo unimos, todas esas normas las conglomeramos en valores más fáciles y más digeribles también para la organización. Ejemplos ahora ya del área de salud o del área farmacéutica, si se quiere. ¿Qué tipo de valores vas a encontrar? Hay gente que lo dice mucho más sofisticadamente, pero paciente en el centro, o prioridad en el paciente,
o como sea que quieran llamarlo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que decidís y todo lo que haces diferencia de otro tipo de industrias que pensás quizás en el consumidor o también pensás obviamente en el medio ambiente. Acá está todo eso, pero hay algo que es un poco insoslayable, que es lo que sea que decidas, cuando te vayas a dormir vas a tener que pensar cómo impactó a los pacientes. Y esto no crean que es menor. De nuevo, habiendo trabajado, ahora me toca, por ejemplo, hacer el comité de compliance con los ejecutivos globales del grupo Merck. Gente que tiene, para que se den una idea, 50.000 personas a cargo de repente. Y siempre me sorprende mucho cómo a veces no es solo convencer desde los argumentos, sino también convencer desde, bueno, ¿estás poniendo al paciente en el medio o no? ¿En el centro o no? Ese tipo de argumentos siempre hay que tenerlos en claro. Independencia médica científica, que quiere decir que obviamente no es el caso de, ya sea una obra social o un laboratorio, lo que fuera, no vamos a querer influenciar el tratamiento médico, ¿no? No queremos que vender nuestro producto por sobre la independencia médica o científica. Y promoción responsable, que se pueden imaginar lo que es, tiene mucho que ver ahora internacionalmente con la transparencia. Básicamente, si se publicara lo que estamos haciendo, eh, podríamos estar orgullosos de eso o estaría en línea con nuestros valores o no. Pero bueno, estos son ejemplos, ya metiéndonos más específico en lo que es salud, de valores o de principios que de repente, si les digo de valores generales como puede ser honestidad o responsabilidad, bueno, en salud vamos un poquito más específico y acá ya nos estamos metiendo en el tema de la charla de hoy. Ahora bien, la pregunta del millón. Muy lindo el cuento, pero ¿cómo podemos llevar estos principios o estos valores a la práctica del día a día? Y acá lo puse en inglés porque es como estaba, pero debe estar la versión en español también. Tuve la suerte de participar en IFMA. IFMA es como la cámara que nuclea las cámaras a nivel global. Entonces, básicamente vos tenés, imagínense todas las asociaciones de industria farmacéutica de cada país, se nuclean y dicen, bueno, por ejemplo, en Europa decidieron formar una que se llama EFPIA. Entonces tenés todas las asociaciones europeas con un código de ética, con normas para hacer cómo hacer las cosas, y encima de eso tenemos ISMA que nuclea todas las del mundo. No todas, pero las que quieren ser parte lo son y son realmente la gran mayoría de las empresas multinacionales. Es un poco como el referente em, en términos de autorregulación y de principios. Entonces, ¿qué es lo lindo de esto? Tenés un principio o un valor fundamental que es la confianza y después tenés otros valores que podrían ser cualquiera de las compañías pequeñas, medianas o grandes que ustedes conocen. Y después le agregamos, yo estuve en uno de estos grupos, de hecho en este, em, le agregamos un pasito más, que es preguntas que le darías a la persona que te está proponiendo una actividad para ver si está en línea con este valor. No sé si me explico. Entonces, eh, vos querés saber si algo está en línea con que sea justo, con que sea ecuánime. Y vos decís, bueno, y le haces esta pregunta. Y más allá de estas preguntas, que obviamente las podemos robar y las podemos usar o reciclar más apropiadamente dicho, lo lindo para mí, lo interesante es el ejercicio de sentarse con la gente que dirige el negocio y dicen, ok, ustedes dicen que estos son sus valores. ¿Qué deberíamos preguntarnos? ¿Qué le dicen a su gente que se pregunte cuando está haciendo algo y les parece que puede estar no tan en línea con alguno de estos valores? Bueno, de nuevo, el ejercicio creo que es muy interesante. Quizás no aplica para todo tipo de organizaciones, pero creo que hasta para uno mismo, a mí que me gusta tratar de entender cómo estamos decidiendo y cómo estamos haciendo las cosas, em, trato de tener en cuenta cuáles son las preguntas que aplicarían. Ahora, un poquito más en detalle todavía, todos los programas de compliance suelen tener los elementos, digamos, que son al final del día los que pone el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que son los elementos mínimos para un programa de compliance efectivo. ¿Necesitamos un programa? Esa es la primera pregunta que se hace en los elementos. Y bueno, acá tenemos muchas respuestas. Como ven, si me podrán imaginar, después de la imagen del puente, mi favorita es la última que resalté acá, porque si vos tenés un programa de compliance efectivo, lo que vas a hacer es cumplir todas las regulaciones de una manera más eficiente, no vas a discutir siempre el mismo valor, te haces esas preguntas que decíamos antes una sola vez, probablemente te las volvés a hacer a los 6 meses al año, pero no estás todo el día cuestionando lo mismo.
Y eso te da una ventaja competitiva. Puedes volverte más rápido, puedes volverte más eficiente y en definitiva lo que más te importa es que te volvés más sostenible. Entonces, son pocas las chances que uno tiene de materializar que este programa de compliance trae valor monetario, pero si uno mira, bastantes. En nuestro caso tuvimos la suerte de que el año pasado, por primera vez, y es de público conocimiento, salió en Thomson, en muchos diarios, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio una declinación a juzgar por una actividad que estaba sucediendo en nuestra empresa que nosotros detectamos a tiempo gracias al programa de compliance, a la parte de reporte, monitoreo, auditorías, etcétera, y se la recomunicamos a la autoridad. La autoridad investigó un poco más, nos pidió que investiguemos una parte, esto de nuevo, el Departamento de Justicia y autoridades administrativas de Estados Unidos, y descubrieron un delito por el cual decidieron penalmente eh, imputar gente. Y como muestra de que nuestro compliance, programa de compliance había funcionado, sirvió, y realmente lo que sucedió, el wrongdoing que sucedió, no sé, perdón si tiro alguna palabra en inglés, pero hace 12 años que estoy haciendo esto solo en inglés, entonces a veces se me cruza algún cable. Em, Justamente si tenés un programa de compliance que funciona a punto tal que me trajiste vos la desviación de tus políticas, bueno, hacen un acta que es igual a una multa, cuando ven las multas del Departamento de Justicia, bueno, lo mismo, pero dice, vi esto, vi esto, vi esto, la multa es de cero. Entonces, obviamente eso es un lindo mensaje. No siempre tenés uno tan obvio. Hace 12 años que estoy en esta compañía, esta es la primera vez que vi uno. De hecho, fue la primera vez en la historia que el Departamento de Justicia lo hace, pero creo firmemente en este concepto y lo ves en el día a día. Ahora, volviendo más al sector salud, porque este punto aplica quizás a todos. em, ya vimos un poco los riesgos relacionados a los agentes, a dónde estoy, quién soy, dónde estoy. Hiperregulación, les conté un poco, todo este código de IFMA, ESPIA, etcétera, son códigos de autorregulación. Son muy pocos los países los que pusieron esto en una ley. Hay algunos, les puedo contar también, pero la gran mayoría estamos hablando de hiperregulación. ¿Qué pasa? Si vos sos el Estado y vas a o el gobierno y vas a una industria que no está regulada, bueno, seguramente vas a buscar tus herramientas para regularla. Si vos encontrás una industria como la farmacéutica que se decide regular a sí misma, bueno, partís de una base en la cual vos ya tenés algo para trabajar. Entonces, los gobiernos que van poniendo el 10 y sancionando eh, cosas más de obligatorio cumplimiento, en general hablan con estas asociaciones de industria y conocen estos códigos bien. Entonces vas viendo que se construye un poco, está bien, en este caso las cámaras van un poco más rápido, por eso tienen los códigos, pero van trabajando en conjunto, lo cual es para mí un fenómeno bastante específico de la industria que obviamente me gusta mucho. Asesoramiento concurrente, que quiere decir que somos un poco plaga, como digo yo, porque muchas cosas estamos ahí y la gente nos consulta mucho. ¿Por qué? Porque por los valores que estábamos hablando, por la cultura y porque no quieren hacer las cosas mal, por el centro de los pacientes que les estaba hablando antes, o ponerlo siempre en el centro. Y en cuanto a estructuras de compliance, siempre digo, hay una estructura para cada modelo de negocio y para cada empresa, y para cada estilo incluso. Lo que sí vas a encontrar particular en el sector salud es que como tenés autorregulación, tenés bastantes normativas que seguir, tenés gente que le importa el tema, de nuevo acá en la cultura, tenés asesoramiento que está en el día a día, no solamente que voy una vez cada cuatrimestre y te hago una auditoría. Y los riesgos son, si se materializan altos, lo que vas a encontrar es una estructura que en general tiene por lo menos un componente local, es decir, que podés incluso tener una persona, no sé si por país, pero lo vas a ver en las empresas más grandes, por país, sino por región o por subregión o Américas y resto del mundo, lo que sea, según también tu presencia. Y la otra parte, la otra división que solés tener es según el tipo de expertise que necesitas. La mayoría de la gente está haciendo lo que llamamos counseling o advice o está en el día a día ayudando a los negocios, pero si creciste mucho como empresa y estás en todo el mundo, bueno, ¿quién te dice que el Departamento de Justicia sacó una nueva directiva en este tema o en este otro tema o en este otro tema? ¿Y cómo pones todo el programa junto? Bueno, esa amalgama de elementos lo hace a veces un equipo, ya sea corporativo, global o como le llamamos nosotros, centro de expertise,
que lo que hace es darte ya todo el programa armado y vos lo que haces en cada país, por ejemplo en Argentina, dices, ok, estos son mis elementos, yo tengo un mínimo de, no sé, 2 comités de compliance al año, pero acá en Argentina voy a hacer 4 porque está tal tema, lo que fuera. Pero ya partís con algo de un programa de compliance armado desde casa matriz o desde como quieras llamarlo, desde el área global. Eso es muy típico ahora de la industria farmacéutica que no se ve tanto necesariamente en otras industrias. Bueno, veo que estoy yendo lento, así que vamos a pasar ahora a la parte más práctica, que son consejos prácticos para un programa efectivo en el sector salud. ¿Qué quiere decir todo esto que vimos? Ok, en el día a día, ¿qué puedo hacer yo? Si tengo, por ejemplo, si yo fuese un agente del sector salud, una farmacéutica, un distribuidor, lo que fuera, para hacer esto en realidad. Robert, por favor, deteneme si hay preguntas o algo que yo no las veo. Bastante que logré luchar contra la compartida de pantalla, pero confío en que cualquier cosa me frenase, ¿eh? Perfecto. Digo, que no, hay gente que no está pudiendo ver las diapositivas, pero yo las estoy viendo normalmente, no sé, perdón, solo eso. Pregunto a los, También yo, Robert. sí, ok, entonces Sí, yo también. perdón a los que no la están viendo, debe ser algún problema particular que tienen o en su dispositivo. Avancemos, Juan, entonces, gracias, perdón. Buenísimo, gracias por la Ahí aclaración. Débora que no lo veía, ya la ve, así que estamos todos Esa, perfectos. Adelante. buenísimo, gracias a ambos. Em, ejemplo bastante pragmático y bastante clásico. Muchos conocen que hay distintas situaciones de prestaciones de servicio, ¿no? Entonces, queremos contratar un servicio. La diferencia es que en este caso, como estamos en el sector salud, ya sea la consultoría o la charla o el grupo de expertos, en uno de los lados tenés a un médico. ¿M? ¿Qué es lo que pasa? Ese médico ve pacientes y cada vez que viene un paciente, y perdón si la gente que ya está en salud por ahí se aburre con este cuento, pero cada vez que ves pacientes tenés que decidir qué medicamento les recomendás. Vamos a imaginar que veo personas con dolor de cabeza, y lo hago bien fuera de la realidad para no traer nada de la misma. Yo veo gente, soy médico y veo gente que tiene dolores de cabeza todo el día y hay dos productos, el del laboratorio A y el laboratorio B. Pero el laboratorio A me contrata todos los días para entrenar a sus empleados, para explicar, hacerle papers explicando por qué el dolor de cabeza está creciendo, que la computadora hace mal y por eso hay más dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. El otro laboratorio no lo conozco y quizás tengo la tendencia a que este laboratorio que me está dando trabajo adicional, además de ver pacientes, em, podría inclinarme no al que paciente necesita más, o al que más barato, o al que yo considere conveniente como médico, sino que me inclino al que me da más trabajo en consultoría. ¿Qué hacemos entonces, por ejemplo, en las farmacéuticas para asegurarnos de que este riesgo se mitigue? Primero que nada, definimos siempre muy bien la necesidad. ¿De qué nos asegura esto? Y que no me están contratando todos los días para preguntarme cómo está el clima afuera, qué pasó la semana pasada en las noticias del dolor de cabeza, em, y cosas de ese estilo. Me van a contratar si realmente, por ejemplo, salió una nueva droga y quieren investigar cómo está yendo. Empezaron a aparecer casos de que la gente que tenía dolor de cabeza, también tenía problemas de otro tipo, algo que realmente sea necesario, em, y no simplemente que me permita contactar al médico y trabajar con él. Además de eso, una vez que definimos la necesidad, por ejemplo, de nuevo, están apareciendo nuevos casos, se está expandiendo el dolor de cabeza en todo el mundo y tenemos en vez de 10 pacientes al día, 20 desde el año pasado. Eh, Tenemos la necesidad, necesitamos también elegir el expertise correcto. Es decir, no podemos contratar a un médico que no ve gente con dolor de cabeza o no podemos contratar a un traumatólogo. Vamos a tener que empezar a buscar quién es el médico que más sabe y ese no puede ser el que mejor me cae o mi amigo o el que de repente cree en mi producto. No, buscas según la experticia y el alineamiento con la necesidad que dijimos. Valor justo de mercado, se pueden imaginar qué es. Lo que tratamos de hacer es, bueno, tiene hasta un pequeño componente de derecho de competencia, si me preguntas a mí. Dos médicos en la misma situación, bueno, les pago lo mismo. De hecho, lo que hacen la mayoría de las empresas es definir ya sea un valor por servicio o por hora de servicio. Esto es obviamente para poder asegurar que seamos justos, y que de nuevo ningún médico sienta que se le va a pagar más si prescribe más o si
recomienda más producto X, etcétera, etcétera, etcétera. Límite anual también se pone, es decir, bueno, vos podés trabajar hasta 3 veces o hasta 100 pesos con con este laboratorio o con esta obra social o con lo que fuera. O sea, el límite anual es uno, la verdad, si me preguntan a mí, de los más eficaces porque uno sabe que eh, por más de que trabaje 10 veces en un mes o una vez al mes durante casi todo el año, uno sabe que más de X monto no va a recibir ya sea de cualquier agente del sistema de salud. Bueno, después también entrenar a la gente y transparencia, lo que siempre decimos. En algunos lugares, por ejemplo, sé que en Latinoamérica, el estado de Minas de Gerais en Brasil, Colombia, cuando yo estaba ahí, empezó también con transparencia, segura, y muchos otros, que básicamente lo que acuerdan o lo que les pide la ley, según el caso, es que al final del año digan, bueno, con este médico al que yo voy cuando yo me quiero atender, ahora yo soy el paciente y no el médico, y voy al doctor porque me duele la cabeza, a ver, voy a mirar con quiénes trabaja este médico, solo para saber. Entonces, para también uno poder tener muy transparentemente que el médico sepa que uno sabe, que uno sepa, y que se asegure que no hay un conflicto de interés a la hora de que este médico me recete o me recomiende un medicamento u un tratamiento. Apoyo la educación médica. em, Primero que nada, apoyar la educación médica es algo loable en el sentido de que mejora el sistema de salud. Imagínense médicos mejor formados, equivale a médicos que tratan mejor a sus pacientes, que los diagnostican mejor, que les dan el producto justo en el momento justo, etcétera, etcétera. Ahora, si alguien quiere apoyar la educación médica, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, si yo estaba pensando en soy médico y me quería hacer mi posgrado en, de nuevo, reumatología de rodilla, me disculpa si hay algún médico y me dice que esto no existe, lo que sea, en X área. Bueno, si vienen y me pagan la universidad solo a mí y me mandan a estudiar a Harvard, probablemente después tenga un conflicto de interés, a quien sea, ya sea la obra social, el Estado, una farmacéutica. Entonces, tratamos siempre de que sea algo que se haga primero a través de una asociación o fundación o entidad que nuclee muchas personas y que se elija de una manera objetiva quien hace las cosas, que realmente no sea eh, darle el apoyo a un individuo, sino darle el apoyo a un grupo de individuos o a un grupo de profesionales o a una institución que sabemos que distribuye la educación en el tipo de becas o lo que fuera. Em, bueno, y todo lo que fuimos hablando, en el caso de la educación médica, cuando se hace a través de donaciones, básicamente si están trabajando en una farmacéutica, como diría que en cualquier otro lado, de compliance siempre miramos lo gratis, que es lo que hay gratis. Eh, Eso siempre que queremos mirarlo bien porque es donde tenemos estos riesgos de que alguien, si quisiera vulnerar el sistema, podría hacerlo. También te puede pasar que, y ha pasado eh, que uno apoya a una institución con la mejor intención y después ve que la institución quizás no se alinea a los valores. Ejemplos han habido muchos últimamente. Em, y bueno, esto es algo que también siempre tenemos que tener cuidado cuando apoyamos cualquier cosa que creemos que tiene un fin de mejora del sistema de salud. De nuevo, el ejemplo quizás más abrupto o un ejemplo así grosero podría ser apoyar a una institución que después dice, no, yo solo atiendo pacientes de una religión, no, yo no voy a atender a pacientes de tal tipo. Entonces, si uno de sus valores, si nuestros valores son la equidad o el respeto y después apoyas a una institución que no está en línea con esos valores, obviamente que eso no estaría admitido por tu programa de compliance si así lo tuvieras. ¿Por qué? Porque cuando hiciste las preguntas de los valores y cómo llevas esos valores a la práctica, una de las preguntas va a decir, cuando apoyas a una institución, ¿tiene valores parecidos a los tuyos? Y hoy en día, si son instituciones del sector salud, que suelen ser grandes, es fácil encontrar un código de conducta, un código de ética, o que suscriben a códigos de éticas existentes, o que tienen unas normas que hablaron entre ellos un día, pero se pusieron de acuerdo y por ahí tienen tanto poder como un megacódigo de conducta con 3D y ejemplos visuales mucho más sofisticados, digamos. Bueno. Qué difícil es hablar y no escucharlos. Espero que al final haya alguna pregunta. Recuerden que no hay preguntas tontas, lo que sea, creo que ya igual tengo poquitos minutos. Lo que sea que, si lo sé, con gusto lo charlamos
y lo consultamos. Monitoreo en tiempo real. Monitorear, hoy estaba pensando cuando venía cuál era el político americano que decía confía pero verifica, creo que era el político, no quiero decir Churchill, pero alguno me pone en los comentarios si sabe. Monitoreo es siempre que alguno de nosotros chequea lo que está sucediendo para ver que está en línea. Por ejemplo, vamos a imaginarnos en el caso de una consultoría para un médico y dijo que cuál era la necesidad y le pagó un valor justo de mercado y cuántas veces lo contrató este año. Entonces empezás a mirar si tus valores, si las respuestas a esas preguntas, la gente la está cumpliendo o están mirando para otro lado. Lo que más me gusta de Pharma es que como hay mucho que se hace presencial y en forma de eventos de grupo, tenés la chance de asistir al evento. Ahora, asistir al evento siempre digo para monitorear, para ver que si se cumplen las normas de los eventos, por ejemplo, es un poco un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay que ser muy justo, ¿no? Si uno va a eventos diferentes, tiene que saber de antemano qué es lo que va a mirar, cuáles son las preguntas que la persona respondió, la persona que organizó el evento, que queremos realmente corroborar, o si queremos simplemente ir a aprender, entonces no sería un monitoreo, estamos ahí para aprender y para escuchar, lo cual es también súper loable y válido. Después está mi dilema favorito de avisar o no avisar. A mí me gusta no avisar, pero sí avisar si se quiere a alguien quizás de la organización con digamos que jerárquicamente más alto, eh, por cualquier cosa para no ofender y que sepan que alguien va a ver, pero idealmente si el evento está llevado de manera normal y alguien quiere venir a verlo, a veces hay obviamente cupos limitados, no hay silla, lo que fuera, no importa. Saquemos la parte práctica de lado. Siempre deberíamos estar abiertos, si tenemos una buena cultura, a que otros monitoreen lo que hacemos. Y eso es muy importante, incluso está como compliance. Muchas empresas tienen tres líneas de defensa. La gente, los procesos, por ejemplo, la orden de compra, la revisión del que hace el negocio. Después compliance como segunda línea y algunos tienen también el modelo de tercera línea con auditoría. Em, es parte de la cultura estar listo que a compliance también a uno lo auditen. O sea, por ahí no le gusta lo que le dicen, pero lo mismo que al negocio no le gusta cuando vos le decís que tiene que hacer algo distinto o los tratás de explicar por qué, le decís que hay un valor en hacerlo de una manera diferente, esto es lo mismo. Bueno, y si así monitoreamos un evento, se puede dar feedback rápido, ser constructivo. En general, la verdad, por lo menos en mi experiencia, es positivo. La gente se lleva un buen, no perciben un policía, como les conté que decía mi mamá al principio, sino perciben a alguien que está ahí para, che, bueno, hay algo que estamos haciendo que quizás se podría malinterpretar o no se ve del todo bien. Y bueno, y también dejé la diferencia entre monitoreo y auditoría solo porque siempre es algo que muchas veces se confunde, además de que a veces reportan en la misma línea o están un poco mezcladas. Eh, Creo que auditoría es una parte con mucho más metodología posterior y es 100% independiente, mientras que el monitoreo se puede ver como unos controles más de tipo diario que puede hacer incluso el mismo negocio. Después podemos discutir la teoría sobre esto, pero siempre me gusta diferenciarlo un poco porque no, a mi gusto no deberían estar mezclados. De nuevo, porque auditoría debería ser lo más independiente que pueda haber. Eh, bueno, ta, 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 ta. Análisis de riesgos en salud. Mira, pensé que la había sacado esta. Em, Recuerdan que les dije que miramos quién soy, dónde estoy, qué es lo que puede salir mal, cuáles son los vínculos en los que puede haber un conflicto de interés o una puja de comercial que lleve a un acto indebido. Em, Bueno, ¿qué es lo que hacemos en salud? Es dentro de la matriz de riesgo, incorporamos siempre estos riesgos del sistema de salud. Es decir, no decimos soborno y punto. Decimos, no, pará. Eh, los médicos que son contratados por nosotros, X, ¿tienen tal riesgo de tener un conflicto de interés, sí o no? Empezás a meterte mucho más al detalle del tipo de negocio. Yo llamo negocio como un empréstito, como de cualquier cosa que esté haciendo. Puede ser una obra social, puede ser un laboratorio, un distribuidor, etcétera, etcétera. Em, Tiene que reflejar el viaje del paciente. Viaje del paciente quizás no es la traducción más amena, pero sí, el recorrido que hace el paciente, desde que algunos empiezan. La semana pasada, lamentablemente, me tocó con un ahijado acompañarlo un poco, decir, bueno, asociación de pacientes primero, ellos te van a contar mucho mejor que yo,
escuchar, después el médico que te viene viendo hace tiempo, a veces te prescribe algo, te recomienda algo, todo ese viaje del paciente y quién hace qué, la enfermera hace tal cosa, el hospital hace tal otro, la obra social hace, todo eso tiene que estar reflejado, porque voy a decir un ejemplo tonto. Si tenés un solo cliente, o si toda tu venta va a un distribuidor solo, o si solo trabajás con una obra social, bueno, esos son los vínculos que vas a tener que mirar con más precaución. Bueno, temas oficiales públicos también es súper sensible y aparece en nuestro caso, y muchas veces hay algo que tenemos que definir a nivel industria que casi ninguna o muchas industrias no tienen, que es, tenés la coincidencia de dos figuras muy importantes, la figura de profesional de la salud con la figura de oficial público. La definición de oficial público siendo muy amplia, básicamente cualquiera que trabaja para cualquier tipo de gobierno, en cualquier capacidad prácticamente, y la figura de médico que es básicamente cualquiera con la capacidad de recomendar, prescribir productos farmacéuticos, etcétera. Estoy sobresimplificando. A veces vos tenés, o casi siempre tenés, que el médico también es profe en la universidad pública, o también trabaja para el Ministerio de Salud, o lo que sea. Entonces son dos definiciones que siempre se están superponiendo y eso conlleva a que los agentes en el sistema de salud tengamos que ver cómo tratamos a cada uno y cómo tratamos a los que son los dos, si es que va a ser igual a uno, al otro, o si vamos a tener una categoría especial, etcétera. Ese es algo desde el punto de vista teórico súper interesante. Si me preguntan a mí desde el punto de vista práctico, yo soy más de adoptar una visión más pragmática y restrictiva, de decir, bueno, si esto es en lo que creemos, ponemos ciertos estándares que sean lo suficientemente rigurosos para cubrir todo. Pero bueno, a veces uno no tiene esa posibilidad de ser tan directo y necesita más flexibilidades por diferentes motivos. Datos personales también aparecen mucho, como se podrán imaginar. Acá tenemos no solamente la ley de personales con la categoría de datos sensibles, que dicho sea de paso también están en la ley europea. En Estados Unidos está un poco más tímido el tema de data privacy, pero ya empieza, tiene una ley que viene del mundo de los seguros HIPAA, del estado de California, si no me equivoco, ya empiezan a meter todos estos conceptos y los principios empiezan a aparecer. Eso diría que ahí sí lo más fuerte es Europa en tema de datos personales y obviamente compartimos la categoría con nuestra ley en Argentina de datos sensibles. Básicamente cualquier dato por el cual te puedan discriminar. Eh, Estos son quizás los ejemplos más obvios, más tradicionales, pero lo cierto es que la categoría a nivel que la casuística se desarrolla, se expande porque entonces encontrás que en cierto contexto un dato que no era sensible pasa a ser súper sensible. Eh, Quizás la afiliación sindical en ciertas industrias no significa nada y en otras es más perseguida y por ende es mucho más sensible. Estoy dando un ejemplo bien blanco-negro, pero hay otros tipos de información que tenés que ir viendo caso a caso y eso es lo que lo vuelve interesante también. Y bueno, y después el tema de datos de salud, que son considerados datos sensibles, tenés todo lo que se puedan imaginar. Desde una radiografía, que la verdad que si me preguntás a mí, muy sensible no es, pero sí, porque la radiografía quizás dice que se quebró la rodilla, y si se quebró la rodilla, entonces él trabaja levantando cajas y entonces no lo quieren contratar más porque vieron la radiografía, entonces piensan que ya no va a poder levantar más cajas. Los casos son infinitos, pero al final del día, el resumen es, tenemos que ser súper cuidadosos de los datos personales. Dicho sea de paso, creo que se está grabando la sesión, así que estamos, como vieron ahí les avisa que está siendo grabada, con lo cual, nada, de mi lado estoy autorizando que utilicen mis datos en ese sentido. Hasta el 45 era el objetivo, creo que estamos bien. Em, Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que me haya podido explicar. Voy a ver un poco. ¿Puedo, Robert, leer preguntas y empezar o cómo? Sí, o como quieras, si querés te los leo en voz alta para que no tengas que estar yendo y viniendo. eh, Buenísimo. Comenzando acá, Micaela nos pregunta, hola Juan, Juan Ignacio, ¿cuál es tu punto de vista sobre un contrato de servicios con médicos auditores de prepaga? ¿Se podría mitigar el riesgo de conflicto de interés en algún caso particular o se deberían evitar por completo? Qué feo cuando cuando te contestan, depende, ¿no? Eh, pero hay varios componentes que hay que mirar.
Yo siempre digo, desde el punto de vista teórico, empiezo siempre con que nada es imposible. Después vemos si los controles que le ponemos son tantos que deja de tener sentido la actividad o si realmente, a ver, ¿cuál es tu punto de vista de un contrato de servicios con médicos auditores de prueba? Claro, depende de quién esté contratando, para qué. Voy a dar un ejemplo tonto, muy exagerado. Tenés un auditor que también en su tiempo libre pinta. Y yo tengo un contrato de servicios para que me pinte mi casa o para que me pinte un cuadro de mi tío abuelo. Bueno, obviamente, ahora, si el mismo auditor que me audita a mí, lo estoy contratando para otra cosa afuera, a mí me parece que el conflicto de interés ya se empieza a volver mucho más difícil. Ahora sí me decís, no, pero me auditó hace 5 años y ahora trabaja en otro lado y se puso su propia empresa. Bueno, entonces sí, de nuevo, hay que ir viendo cada caso. Em, lo más importante es que no coexista el interés en el mismo momento, y que el tipo no, cuando tenga que decidir, por más de que diga, porque todos dicen, no, sí, yo soy totalmente objetivo. Sí, pero existe el conflicto de interés percibido en el cual si yo recibo, de nuevo, vamos a asumir 10 salarios mínimos eh, cada semestre de una persona que me contrata, después no puedo evitar a esa persona, punto. Tengo que correrme tal como un juez se podría recusar o lo que sea, esto es lo mismo. Espero haber salido del paso, pero muchas gracias, Micaela, por la pregunta. Em, 3 medidas concretas que trabajamos, más allá de las charlas para fortalecer la cultura. Mira, em, hay que conocer mucho la organización, pero te comparto algunas que me gustan a mí. Yo tenía un desafío, tenía un equipo de ventas cuando trabajaba en el Cono Norte de uno de los países, era muy competitivo y por definición eran muy rápidos. No, no es que querían no cumplir los valores ni nada de eso, pero los volvía locos tener que frenar. Em, y lo que hacíamos justamente era un desafío rápido de preguntas de compliance, en los cuales los jefes estaban también metidos, incluso con premios y todo, en el cual llegaban, por ejemplo, a la y a la oficina y tenían en su escritorio un conflicto. Y decían, tenés 2 horas para contestarle a tu jefe qué es lo que vas a hacer. Obviamente ellos sabían que era algo teórico, y le llamábamos como un desafío rápido relámpago, porque entonces ellos iban después sumando puntos y viendo quién ganaba, y a fin de mes eran como el número uno, y eso estaba en línea con la cultura de la velocidad, de la competición, de poder mirar al otro, pero también estaba en línea de aprender más. Y en este caso resultó que algunos se lo tomaban tan en serio que después me jugaba en contra cuando yo estaba haciendo mis assessment de cosas que ellos traían, porque realmente me desafiaban con un conocimiento de políticas que era bastante profundo. Otra cosa que puedes hacer, que a mí me gusta mucho también, es cafecito público con el gerente general o el líder, y puede ser compliance o puede ser alguien. Yo siempre digo que el liderazgo no tiene casi nada que ver con la jerarquía. Alguien que la gente respete. Entonces se sientan y charlan. Che, y contame un poco, ¿y cuándo tuviste un problema de compliance vos? Y el gerente general se va a quedar mirando y se le va a llenar la cabeza de preguntas. ¿Qué puedo compartir? ¿Qué no puedo compartir? Y al final del día, si uno de los valores es la transparencia o la honestidad, etcétera, va a contar algo que realmente se fue a dormir y no sabía qué hacer. Y ese tipo de mensajes deja a la gente. ¿Qué me pasó después de este caso? Que mucha gente me llamó al día siguiente, che, yo tengo algo parecido. Y entonces dilucidábamos, a veces aplicaba, a veces no aplicaba lo que había contado la persona. Me dijiste 3, era. Mirá, después están me gusta. Ah, bueno, Roberto implementó en la compañía un programa de embajadores. Embajadores, pero no, digo, tenían un pasaporte, te ponían un sello cada vez que hacías, por ejemplo, si vos ibas a tu casa y veías una noticia de corrupción, ahora tenemos el concierto de Coldplay y el de Nestlé que tenía un conflicto de interés también. Bueno, buscaban una noticia y la compartían con el resto del equipo, se llevaban un sellito, perdón, que esto iba sumando puntos y te daban regalos que estaban muy buenos. De hecho, yo ligué un mate una vez que no me lo merecía porque estaba solo de visita, pero con mucho gusto lo sigo usando hasta el día de hoy. Muchas gracias, doctor Lucas Orlando, por el comentario. Federico Bosch, respecto a la educación médica, entiendo que realizar un patrocinio médico durante ¿no? Y mira, así preguntado a líneas generales, yo prefiero los apoyos a las instituciones que a las personas. Obvio que si la institución es una persona con una oficina en las Islas Canarias sin empleados, bueno, no, quizás no.
pero en líneas generales, me gusta que sea una institución con un presidente que se hace cargo a nivel, tiene responsabilidad legal, em, que en general tienen algún fin científico o fin médico, que no van a tener necesariamente alianzas, eh, de que ese conflicto se licúa un poco más, porque obvio que si yo uso la institución y le digo, tiene que ir al doctor tal, bueno, entonces no me sirve de nada, no la pongas, directamente no lo hagas. Ahora, si yo le doy a la institución, acá tenés 100.000 euros, usalos para que todo el mundo que estudia esto sepa sobre esta enfermedad. Y bueno, y por ahí se mandan un mega e-learning o tienen una colaboración con la universidad pública o lo que fuera, y van a llegar mucho más que vos, que todo el mundo sabe que tenés un interés en ese lado, y me parece que ahora se está viendo mucho las alianzas. Eh, el programa de la Asociación de Pediatría de Santa Fe, apoyado por X ODE, y entonces tienen un fin común, pero bueno, sí, en definitiva mi respuesta es sí, para mí sí. De nuevo, todo lo que digo podrá ser usado en mi contra, pero estamos hablando a nivel general. Juan, Considerando datos sensibles, sí, solo una intervención. Dado el tiempo, que ya estamos casi por cerrar la hora, en honor al tiempo que nos estás dedicando y también el de todos los participantes, yo diría y diríamos de tomar una última pregunta como para también cerrar eh, este encuentro. ¿Qué te parece, Juan? me encanta, me Sí, encanta. igualmente, Juan, diría yo que el resto de las preguntas que quedan te las vamos a pasar para que puedas contestar igualmente en otro momento, ¿ok? Me encanta, buenísimo. Genial. Considerando datos sensibles, ¿cuáles son los... o alguien tenía una pregunta en especial? Ok, la elijo así que veníamos en orden. ¿Cuáles son los cuidados para monitoreo y auditoría de estudios clínicos o pacientes que hacen parte de un programa? Y muchos, la verdad, es un gran área, es un gran área. Eh, ah, casi que aprieto el botón de quién quiere ser millonario, voy a llamar a un amigo. No, es algo que lo más importante para mí de los estudios clínicos es que tienen un, una gobernancia propia. Entonces vos cuando empezás el estudio clínico ya tenés que decir, este es el framework, esto se puede hacer, estos son los investigadores, este investigador tiene más responsabilidad y por ende le pongo más. Es más, nosotros, por ejemplo, en muchas compañías se ve que los investigadores no pueden trabajar para nada con la industria. No importa que sea relacionado a vender el cuadro, como vos decías antes, no se puede. ¿Por qué? Y porque es muy sensible. No quiero que este estudio se vea potencialmente afectado a una percepción de que te influyeron inapropiadamente. Em, Hay que ver de nuevo muy bien primero cuál es el marco que se hace. em, y los estudios clínicos y los programas de pacientes yo creo que los pongo en diferentes cajas, muy parecidas, todas muy sensibles, pero estudios clínicos es todo muy procedimental, está todo muy con procesos internacionales que no vas a tener. Incluso a veces me parece que hay áreas de los estudios clínicos que ya son menos riesgosas porque están tan reguladas que es muy difícil salirte de eso. Ahora bien, en los programas de soporte a pacientes creo que todavía mucho para hacer. Y es lo mismo, creo que tenés que tener idealmente una norma, ya sea para cada programa de pacientes si son muy diferentes, y además, o por lo menos, una norma para todos que te dice cuáles son las cosas que no sé. Por ejemplo, para que como los pacientes son niños, le voy a dar dibujitos animados y una tele. Bueno, no está relacionado a la experiencia de paciente. Esa sería para mí la norma número uno, que lo que le das esté intrínsecamente relacionado a su experiencia como paciente, no su experiencia de vida. Antes de que me saquen como los Looney Tunes con el coso así, creo que podemos ir cerrando y con gusto, de nuevo, seguimos la discusión por fuera. Em, mm, Hay muchos temas interesantes, veo. Sí, muchas preguntas que van quedando y bueno, la verdad que es un poco la idea, ¿no? Que suscitar preguntas y que nos deje pensando, reflexionando sobre todo lo que nos estuviste comentando, Juan. La verdad que te agradecemos tanto este rato que nos dedicaste, muy esclarecedor, muy cálido, lo dijiste de una manera tan clara que realmente sí, te agradecemos un montón. No sé si Robert o Sergio quieren agregar algo antes de cerrar. No, nada más que como decía Juan, digo,
que surja tantas comentarios y preguntas hablan de lo apasionante del tema y de que estuvo muy buena la charla como disparador, que normalmente apuntamos a eso, ¿no? A que también se vayan abriendo más puertas de debate que seguramente generarán otras reuniones, otros Sí, abordajes. los participantes están muy agradecidos, Juan, por tu charla y la forma de exponer, muy clara, muy concisa, así que estamos muy gustosos de haberte tenido y bueno, será hasta otro momento, digamos, ¿no? Y muchas gracias a Sí, todos por hasta cualquier participar. momento. Sí, Exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Nada dice que no te volvamos a convocar. No, cuando Exactamente. quieran, Sí, para sí, mí es un sí. honor, de verdad, ¿eh? Yo estoy súper Seguramente agradecido. podremos Porque abordar otros tópicos de tu expertise y serás muy bienvenido. ahí dicen que Seguro. queremos segunda vuelta, así que bueno, está dicho. Y quien te Bueno, dice sí se dé en tiempo relativamente breve. seguro, seguro. Si Bueno, estás por Buenos Aires, nos juntamos, Juan, a tomar algo Me y encantaría. charlar. Casi me congelo, estuve ahora hace poco y me volví al calor y estuvo difícil el cambio. Bueno, bueno, bárbaro. bueno. Y a todos, muchísimas gracias por estar como siempre, muchísimas gracias por traer las inquietudes, compartirlas acá entre colegas y bueno, siempre abiertos de nuevo a recibir inquietudes y también propuestas de nuevos temas. Así que bueno, los esperamos como Muchas siempre y gracias a seguimos por todos. acá celebrando los 10 años de esta Comisión de Salud. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Chao, buen día. Buenos días. Buen día.